Bienvenidos a la clase de Química General. En este video vamos a desarrollar el tema de disoluciones. ¿Qué necesitamos conocer para entender mejor este tema? ¿Qué es una mezcla primero homogénea? ¿Qué es una mezcla heterogénea? Saber cuáles son las diferencias. Y también recordar un poco acerca del número de moles que corresponde al tema de unidades químicas de masa. El número de moles lo podemos hallar como la masa dividido entre la masa molar. Recuerda que la masa molar se puede calcular en un compuesto químico sumando los pesos atómicos de cada elemento. En el caso de una mezcla homogénea también es llamada solución. Es una mezcla que se conoce como monofásica, es decir, una sola fase. En el caso de una mezcla heterogénea tiene dos o más fases. Una de las características de la mezcla homogénea es que los componentes no se distinguen a simple vista. ¿Qué vamos a desarrollar en este video? Los conceptos de soluciones, cuáles son las unidades de concentración física, las unidades de concentración química y el proceso de dilución. ¿Cómo definimos una solución? Bueno, una solución es una mezcla homogénea, se encuentra en una sola fase, está compuesta por un soluto y por un solvente. En este caso, el soluto siempre es aquella que se encuentra en menor proporción, mientras que el solvente se encuentra en mayor cantidad. Si yo utilizo un soluto y un solvente, entonces se le conoce con el nombre de solución o también con el nombre de disolución. El agua, como puedes ver en la imagen, eso es conocido también como el solvente universal. Es un compuesto, en este caso, polar, cuyas moléculas están unidas mediante enlaces puente de hidrógeno. ¿Cuál es la composición de las soluciones? Te comenté hace un momento. El que está en menor proporción se conoce con el nombre de soluto y el componente que está en mayor cantidad, en mayor proporción, es decir, el componente mayoritario, se le conoce con el nombre de solvente o disolvente. Entonces tenemos el soluto y el solvente o disolvente. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunas disoluciones. Recuerda que una solución puede encontrarse en estado sólido, líquido o gas. Por ejemplo, el acero, en este caso, es también una solución, pero está en estado sólido. El aire es también una solución cuyos componentes están en estado gaseoso, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, se mezcla un gas con otro gas, bien, y la solución resultante también está en estado gaseoso. El ejemplo, en este caso, el aire. Hay soluciones que, por ejemplo, el primer componente puede estar en estado sólido, el componente 2 puede estar en estado líquido y al final la solución resultante queda en estado líquido, ¿no? Este es un claro ejemplo del cloruro de sodio o sal en agua. Y así podríamos ir mencionando varios ejemplos de soluciones que se encuentran en estado sólido, líquido o gaseoso. ¿Cómo clasificamos a las soluciones? Bueno, aquí depende mucho de la cantidad de soluto. Bien, depende mucho de la cantidad de soluto. Y para entender esta clasificación es necesario primero entender qué es una solución saturada. Bien, hay un término que usamos mucho que es el tema de solubilidad. Es decir, hay una cantidad de soluto que se puede disolver, una cantidad máxima de soluto que se puede disolver en
en este caso, por cada 100 gramos de solvente. Entonces, ¿qué significa esto? Que a una determinada temperatura, por ejemplo, la sal, el cloruro de sodio, a 20 grados Celsius aproximadamente se disuelve en 36 gramos por cada 100 mililitros de agua. Lo máximo que puede disolver en 100 mililitros serán 36 gramos de sal. Bien, ahora, si yo paso ese límite, es decir, si yo paso los 36 gramos, entonces ya no sería una solución saturada, sino sería una solución sobresaturada. Ahora, si yo disuelvo muy poco soluto en comparación con la cantidad de solvente, entonces se llamará solución diluida, ¿no? Ejemplo, yo puedo disolver 1 gramo de sal en 100 mililitros de agua. La cantidad de soluto en comparación con el solvente, si te das cuenta, el soluto es muy pequeño, ¿no? Concentrada, una solución concentrada es cuando ya la cantidad de soluto es mucho mayor, ¿no? Se está acercando a la cantidad total que se puede disolver. Si yo llego al máximo posible, entonces ya sabes que sería saturada. Hay una solución llamada insaturada o no saturada que contiene menos concentración de soluto que la solución saturada, ¿no? Es decir, si la cantidad de soluto es mucho menor que la cantidad saturada, también se le conoce como solución insaturada o no saturada. Y por último, también tenemos una solución llamada electrolítica que se presenta cuando una solución es un buen conductor o es conductora de la corriente eléctrica. Bien, al soluto se le conoce también con el nombre de electrolito. Este soluto, o llamado también electrolito, cuando se disuelve en agua, resulta que se disocia en iones. ¿Quiénes suelen disociarse en iones? Generalmente son las sales, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Las sales se disocian, como el cloruro de sodio, se disocian en iones. El ion sodio o catión sodio y el anión, en este caso cloruro. Bien, entonces resulta que al disociarse, estos iones contribuyen a que la solución sea un buen conductor de la corriente eléctrica. Estos electrolitos, como te estaban comentando, no solamente pueden ser sales, pueden ser ácidos, pueden ser bases, entre otras. Hay un electrolito fuerte, un electrolito débil. La única diferencia es que se llama electrolito fuerte cuando, en este caso, la sustancia cuando se disuelve, es decir, el soluto cuando se disuelve, se disocia totalmente, ¿no? O sea, todos los iones se disocian. Y se le llama electrolito débil cuando la sustancia, al disolverse, solamente se disocia una parte, es decir, parcialmente. Aquí tenemos en este cuadro, puedes visualizar en la imagen algunos ejemplos de electrolitos. Por ejemplo, el HCl es un electrolito fuerte. En este caso, este ácido orgánico también es bueno, en este caso sería un electrolito débil, ¿no? Hay algunos ejemplos aquí que puedes visualizar. Y también sustancias que no son electrolitos, ¿no? Como por ejemplo el etanol, ¿no? Es un ejemplo que nos indica que no es un electrolito. Una observación aquí, las soluciones, dice, no electrolíticas no conducen la corriente eléctrica, ya que el soluto al disolverse en agua no se disocia en iones. Bueno, aquí también tenemos algunos tipos de soluciones. Tenemos algunos ejemplos también de lo que te estaba mencionando. Electrolito fuerte. El electrolito débil cuando se disocia parcialmente.
y cuando no se disocia, ¿no? Que sería un no electrolito. Todos los ejemplos los tienes aquí, hacia el lado izquierdo. Punto número 2, vamos a ver en este caso la concentración de las soluciones. Cuando hablamos de concentración, hablamos de la cantidad de soluto que está disuelta o disuelto en este caso en el solvente o disolvente. Bien, mientras más soluto hay, se dice que la solución es más concentrada. Mientras menos soluto hay, se dice que la concentración es mucho menor, es decir, la solución es diluida. En este caso, en la concentración de soluciones, vamos nosotros a estudiar las unidades físicas de concentración. Bien, aquí tenemos el porcentaje en masa, el porcentaje en volumen, porcentaje masa-volumen y partes por millón. También tenemos las unidades químicas de concentración como la molaridad, molaridad, normalidad y fracción molar. Veamos primero las unidades de concentración física. Primero veamos el porcentaje en masa. En este caso, el porcentaje en masa es la cantidad de soluto que hay en gramos sobre la masa de toda la solución. Bien, a esa cantidad lo multiplico por 100 y ahí me sale el porcentaje en masa. En algunos libros también le llaman porcentaje en peso. Aquí tengo un ejemplo bastante claro. Dice en la parte inferior, se tiene una disolución de cloruro de sodio al 8%, ¿no? P sobre P significa porcentaje en peso, ¿ya? Se quiere indicar que contiene 8 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de disolución. ¿Qué significa que te digan que el porcentaje de masa es 8%? Lo que te están diciendo es que del total, o sea, de cada 100 gramos de disolución o de solución, el 8% vendría a ser de soluto. El porcentaje en masa se halla en este caso para el soluto. Bien, entonces en el ejemplo ese 8% significa que de cada 100 gramos, 8 gramos le corresponde a cloruro de sodio, que en este caso viene a ser el soluto. Aquí tenemos un ejemplo bastante práctico. ¿Cuál es la concentración en porcentaje en masa de una disolución preparada agregando 30 gramos de soluto con 180 gramos de agua? ¿No? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aquí está la fórmula. Primero identificamos la cantidad de soluto, que es 30, y de solvente, que sería 180. Lo único que tenemos que hacer en este caso es dividir, ¿cierto? Para hallar el porcentaje en masa, lo único que tenemos que hacer es dividir la cantidad de soluto, que en este caso sería 30 gramos, sobre la cantidad de toda la solución, la masa de toda la solución, 180 más 30, o sea, es decir, cantidad de soluto más solvente, que en nuestro caso sería 210, ¿no? 210 gramos, a esto sencillamente lo multiplicas por 100, lo multiplican por 100 y ahí pueden hallar el porcentaje, ¿sí? Ahí saldría ya el porcentaje en masa. Eso se lo dejo para que lo puedan verificar. También tenemos el porcentaje en volumen. Tiene el mismo concepto, algo parecido, solamente que ya no se aplica en función a la masa, sino en función al volumen. Para hallar el porcentaje en volumen, sencillamente hago lo mismo, el volumen del soluto sobre el volumen de toda la solución. Bien, el volumen del soluto sobre el volumen de toda la solución. Eso lo multiplico por 100 y ahí sale el porcentaje, en este caso en volumen. El ejemplo, el vino contiene 12% de alcohol en volumen. ¿Qué significa que el vino tenga 12% de alcohol? Significa que de cada 100 centímetros cúbicos o de cada 100 mililitros de vino,
12 mililitros o 12 centímetros cúbicos le corresponde a alcohol, es alcohol puro. Bien, eso es lo que significa el porcentaje en volumen. También tengo porcentaje en masa-volumen, que es otra unidad de concentración física. Bueno, lo vamos a hallar como la masa del soluto en gramos sobre el volumen de toda la solución. Repito, el porcentaje en masa-volumen se halla masa del soluto sobre el volumen de toda la solución, o disolución como se le llama, ¿no? En mililitros, por supuesto, lo multiplico por 100 y ahí me sale el porcentaje. Ejemplo, ¿qué significa que la glucosa dice al 5% en masa-volumen? Significa que de cada 100 mililitros de disolución, 5 gramos le corresponde al soluto, que vendría a ser la glucosa. Bueno, también está el tema de partes por millón. Bien, en este caso se emplea también para expresar la concentración, cuántas partes de soluto se encuentran en 1.000.000 de partes, ¿no? En este caso estamos hablando del peso, la masa de toda la solución. Para hallar partes por millón, sencillamente divido la masa del soluto, que debe estar en miligramos, sobre el volumen de toda la solución, que debe estar expresado en litros. Bien, en el ejemplo, 1 miligramo de soluto por litro de disolución supone 0,001 gramo de soluto por cada 1.000 gramos de disolución, ¿no? Entonces, si nosotros en este caso dividimos, ¿no? Hacemos una simple división, ahí nos saldría que la concentración sería 1 ppm. ¿Qué significa? Partes, acuérdate que ppm significa parte por millón, ¿sí? Significa parte por millón. Bueno, aquí tenemos un ejemplo más para no olvidarse lo que significa las unidades de concentración física. Masa de soluto más masa de solvente es la masa de toda la disolución o solución. Bueno, pasemos a las unidades químicas de concentración. Bueno, estas unidades están basadas en el peso del soluto. Tenemos la fracción molar como una unidad química de concentración. Tenemos la molalidad, tenemos la molaridad y la normalidad. Primero veamos la fracción molar. La fracción molar, muchachos, se halla con las moles. Bien, se halla con el número de moles. ¿Cómo hallo la fracción molar? Sencillamente, tomo las moles del gas que deseo y lo divido entre las moles totales que hay en este caso en el recipiente. Bien. Hay que recordar que la fracción molar siempre, la suma de la fracción molar, tanto del soluto como del solvente o disolvente, sale 1. Bien, sale 1. Tenemos otra unidad de concentración química que sería la molalidad. En este caso el número de moles del soluto se disuelve por cada kilogramo. Ojo con esto, es kilogramo de solvente. Primero hallo las moles del soluto. Recuerda que las moles se pueden hallar como la masa sobre la masa molar. Ese sería el número de moles. Y debajo coloco la masa del solvente o disolvente, pero expresado en kilogramos. De esa manera hallaría la molalidad. Ojo, no te vayas a confundir con masa, que se representa con la letra M en minúscula. Tenemos la molaridad, que se representa con la letra M en mayúscula. En este caso la molaridad son las moles de soluto que hay por cada litro de solución.
Bien, son las moles de soluto sobre el volumen de la solución. Este volumen tiene que estar expresado necesariamente en litros. Bien, debe estar expresado en este caso en litros. Hay otra forma de hallar en este caso la molaridad, que es masa sobre peso molecular por volumen. Recuerda que la masa sobre el peso molecular en realidad es el número de moles. Y el volumen, bueno, que ya sabemos que debe estar expresado en litros. Es otra forma de poder hallar en este caso la molaridad, que es una unidad de concentración química. Aquí tenemos un ejemplo. Determine la molaridad de 100 mililitros de una solución acuosa que contiene 50 gramos de permanganato, ¿no? Bueno, ustedes lo pueden plantear porque la masa nos están dando la masa de soluto, que son 50 gramos de permanganato. Le sacas el peso molecular, ahí tienen la fórmula. Bien, el peso molecular, y lo multiplican por el volumen, ¿no? Ahora, ojo, el volumen en el ejercicio está en mililitros. Siempre o generalmente va a pasar que te lo van a dar en mililitros. ¿Qué tienes que hacer? Pasarlo a litros, ¿no? Divides entre 1000 y eso sería 0,1 litro. Bueno, reemplazas, divides, aplicas la matemática ahí y sale la molaridad, ¿no? La unidad de la molaridad es mol sobre litro. Recuerda ello, por favor. Mol sobre litro. O también lo puedes representar como la letra M en mayúscula, molar, ¿no? Al resultado. Y por último, la última unidad de concentración química sería la normalidad. Se representa con la letra N mayúscula. Bien, que es el número de equivalentes sobre el volumen en litros, ¿no? Este número de equivalentes también se puede hallar en este caso como la masa del soluto sobre el equivalente gramo de, bueno, si estoy trabajando con un compuesto será el equivalente del compuesto, ¿no? Ahora, ¿cómo hallas el equivalente a un compuesto? Aquí está, masa molar sobre el parámetro, ¿no? Es un parámetro. Este parámetro depende mucho del tipo de compuesto, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso es un ácido. En el caso de los ácidos es el número de hidrógenos. El segundo caso también es un ácido, el número de hidrógenos, que sería 1. El tercer caso es un hidróxido, por lo tanto el número de OHs es 2. Ahí hay que tener en cuenta el número de OHs. El cuarto caso lo mismo, hay 4 OHs. En el caso del Fe-cloro 3 es una sal. Se multiplica, recuerda, se multiplica ahí. Lo que yo hago generalmente aquí para hallar este parámetro es lo siguiente, ¿no? Lo único que hago es enfocarme en el catión. Recuerda que en este caso tengo el compuesto. Bien, esta es la fórmula, estoy copiando la fórmula. El estado de oxidación de un cloruro es -1 y yo sé que en este caso es +3, ¿no? Recuerda que la sumatoria del estado o de los estados de oxidación en un compuesto químico debe ser en este caso 0. Lo que hago es que me enfoco solamente en el metal, ¿no? Yo sé que hay uno de hierro, hay un hierro nada más en la fórmula y multiplico 1 por +3, +3, ¿no? Y eso vendría a ser el parámetro para esta sal. Siempre en una sal te puedes enfocar en el metal y multiplicas, ¿no? El número que está como subíndice por el estado de oxidación. Bueno, ahí lo puedes corroborar, es 6, el calcio vale +2, el subíndice del calcio es 3, 3 por 2 sería 6 ahí. Bueno, 4 es un ácido y un hidróxido, el número de OH que sería 3. Esta fórmula es muy importante porque la molaridad depende, en este caso, o tiene una relación con la normalidad. Si yo quiero normalidad, puedo hallarlo mediante la molaridad. Claro, conociendo el parámetro, ¿no? Este parámetro, como te comenté, depende del tipo de compuesto. Bien, pero la normalidad y la molaridad tienen una relación ahí matemática. Vayamos al proceso de dilución.
La dilución no es más que bajarle la concentración a una solución. Es decir, si yo tengo 5 molar y lo quiero bajar a una concentración de 2 molar, lo único que hago es agregar agua. A este proceso se le conoce como dilución. Y la ecuación que utilizamos sería en este caso esta, ¿no? La que ustedes están visualizando ahí. Bien. Listo, entonces C es la concentración, V es el volumen, ¿no? C2 significa concentración final y V2 significa el volumen final, que sería el volumen 1 más el volumen de agua que estoy agregando. Bien, entonces aplico esa ecuación y este proceso se le conoce como dilución. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, 50 litros de una solución de ácido clorhídrico 50%, a partir de ácido clorhídrico al 98%, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que necesito preparar 50 litros, ¿no? De una solución al 50%. ¿A partir de quién? De un ácido que tiene 98%, ¿no? Conozco el volumen inicial, no lo conozco, pero sí sé que tiene una concentración del 98%. La solución que quiero preparar debe tener, dice, 50 litros y una concentración de 50%, ¿no? Ahí está. Aplico la matemática, el volumen 1 sería 25,51 litros. Bien, quiere decir que en este caso la cantidad de agua que debería agregar sería 24,49 litros de agua. ¿Por qué? Porque el volumen final que se obtuvo es 50. Si el volumen inicial es 25, la cantidad de agua que he tenido que agregar es 24,49 litros de agua. Bien, cuídense mucho. Hasta pronto.